Y quisiera compartir con ustedes algo muy importante. Hace 38 años nací de nuevo, nací del Espíritu, ¿verdad? Y entonces el Espíritu nace no por partes ni por tiempo, sino recibes a Jesús en tu corazón y naces de nuevo, lo cual es sumamente importante. Y ahora tienes una nueva vida, y de ahí en adelante todo se va a tratar, obviamente, de buscar a Dios con todo el corazón, pero buscar también la renovación de nuestro entendimiento para poder ser transformados. Hoy quiero hablarles este tema. Piensa lo que quieras. Lo que quieras está, no puedo decir si está bien o está mal, pero puedes pensar lo que quieras. Y este es un tema que a mí me cautiva, porque creo que si no componemos nuestra manera de pensar, no vamos a componer el resto de las cosas que nosotros hacemos. Y para una época inusual, hombres y mujeres inusuales. Pero para hombres y mujeres inusuales se requieren pensamientos inusuales. William James, profesor de Harvard, dedicado a la investigación de la mente y el comportamiento humano, escribió: la gente tiende a convertirse en lo que piensa de sí misma. Este estudioso del comportamiento humano y de la mente dijo, y lo repito, el hombre tiende a convertirse en lo que piensa. Pero eso no es nuevo. Ya lo dijo Salomón en el Proverbio 23, verso 7. Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. En otras palabras, somos lo que pensamos. Como les he contado otras veces o en otras ocasiones, su servidor, a mí me encantan los deportes, verlos y jugarlos, los que pueda, ¿verdad? Siempre desde pequeño. Y una de las cosas muy importantes para un deportista es su manera de pensar. Y me gusta leer a uno de los mejores psicólogos deportivos que existe, se llama Bob Rotella. Y él dijo lo siguiente: la gente excepcional escoge pensar sobre sí misma de una forma que contribuye a su éxito. Lo voy a repetir. La gente excepcional suele pensar de una forma o manera que contribuyen a su éxito. Y una de las primeras predicaciones que yo escuché a mi pastor fue acerca del pensamiento, que somos lo que pensamos. Y él citó a Henry Ford diciendo que en su oficina, cuando la gente entraba, había un rótulo que decía: piensa que puedes y piensa que no puedes. En ambos casos tendrás la razón. Y así nos ocurre. Pensamos de una forma, pensamos de otra, pero ¿qué tan poderoso es eso siendo hijos de Dios y cristianos? Pues muchísimo. Porque el hecho que tu espíritu haya nacido de nuevo, tienes vida eterna. Pero cómo vivas la vida que Cristo te dio en esta tierra va a depender muchísimo de la manera en que pensamos. Y les dije esta frase: para una época inusual, hombres y mujeres inusuales. Si estamos viviendo en esa época, en un periodo de tiempo inusual, en el 2020, todo lo que está pasando en el mundo es inusual. Nadie estaba preparado para esto. Tal vez algunos un poco más, un poco menos, pero nunca quizás pensando en que esto era lo que venía. Sin embargo, no dejamos de creer de que Dios nos puede dar un buen año a pesar de esto, porque Él es fiel y es poderoso para cumplir lo que promete. Pero ojo entonces, si esta época es inusual, para salir adelante va a requerir de hombres y mujeres inusuales. Y para que los hombres y mujeres sean inusuales, lo que se requiere es que sus pensamientos también sean inusuales. No pensar de la manera en que todo el tiempo se ha pensado, como que hay que salir de ese cuadro de pensamiento hermético, ¿verdad? Que te da una época de bonanza y tienes que renovar tu pensamiento para poder vivir en una época de crisis. En ambas está Dios. En las dos épocas vas a tener al Señor contigo. Así que recuerda, las personas extraordinarias suelen pensar de una manera muy particular de sí mismos también.
Caminamos de acuerdo a lo que pensamos. En Isaías capítulo 55, verso 6 dice: buscad a Dios. Bueno, tal vez me fui muy rápido, no te di ni tiempo de buscarlo, pero aquí en pantalla te aparece el verso. Isaías 55, 6 dice, o enseña, o encontramos, o leemos: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Una de las cosas por las cuales la gente no se acerca a Dios es por lo que ellos piensan de Dios y no por lo que Dios piensa de ellos. Él está diciendo: hey, si has estado caminando aún en iniquidades, deja tu pensamiento, acércate a mí, dice el Señor, y seré misericordioso, ojo, y amplio en perdonar. Pero muchas veces la gente cree que Dios no va a perdonar las cosas que han hecho, y por eso Dios te dice hoy que Él es amplio en perdonar. Pero mira lo que sigue en el verso 8: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Podemos notar acá una asociación entre los pensamientos y los caminos. Dios dice: hey, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos. Y es importante entonces comprender que hay una asociación entre el camino por el que vas y el conjunto de pensamientos que tienes. Si cambio mi pensamiento, lo más probable es que cambie mi camino. De nuevo, perdón que insista, si ya naciste de nuevo del Espíritu, ya estás vivo. Ahora esa vida se trata de vivirla lo mejor posible, estando de acuerdo con Dios, con sus palabras, y esto transformará nuestro pensamiento, nuestro ser. Importante, camino, pensamiento. Les contaba que hace 38 años recibí a Jesús como mi Señor y Salvador. Ya ayer tuve la oportunidad de juntarme con uno de mis amigos, que estábamos el sábado antes de ese 11 de julio de 1982, cuando recibí a Jesús en mi corazón. Pero quiero contarte lo que estábamos haciendo. Nos estábamos echando los tragos. Estábamos bebiendo en la casa de un amigo nuestro, y uno de los amigos que estaba ahí tomando algunos tragos, esto es irónico, por favor ponga atención, me invitó a mí a ir a la iglesia al otro día. Iglesia cuyo nombre no sonaba religioso. Y yo le dije: está bien, yo voy. De hecho, a mí se me quitaron las ganas de tomar esa misma noche y me recosté en un sofá. Al otro día yo llegué, pasó por mí este amigo, llegamos, ¿verdad? Y cuando mi sorpresa es que era un cine. Entro con mi jeans roto, con el pelo largo, con el t-shirt, como les he dicho, con tenis y con un paquete de cigarros en el bolsillo de atrás. Bendito Dios, nadie me detuvo, nadie me dijo: usted no puede entrar aquí si trae cigarrillos, ¿verdad? Tampoco nadie me pidió uno. Entonces entré, escuché su palabra y decidí recibir a Jesús como mi Señor y Salvador. Bendito Dios por ese amigo que me llevó a los pies de Jesucristo. Algunos de ustedes dirían: uy, ese que va a la iglesia y todavía toma y todavía fuma. Pues uno que todavía tomaba fue el que me llevó a mí a Jesús. Entonces ahora entiendo cuando Él dice: hey, yo tendré de ustedes misericordia y seré amplio en perdonar. Busquen a Dios, dice, mientras pueda ser hallado. Quiero contarles que cuando me convierto al Señor, lo hice por gratitud realmente, porque yo pensé ese domingo, yo dije: ¿qué me ha hecho Jesús como para que no lo siga? Y ese pensamiento estuvo en mí todo el tiempo mientras el pastor predicaba.
Y al terminar, cuando él dijo, ¿quién quisiera recibir a Jesús en su corazón? Yo levanté la mano, pasé al frente, recibí a Jesús, nací de nuevo. Y una de las primeras prédicas que le escuché a mi pastor fue esto: el hombre es lo que él piensa. Y renovar nuestro pensamiento. Para entonces yo estudiaba ciencias de la informática. Y cuando programábamos nos enseñaron a aprender de acuerdo al libro, de acuerdo al manual, de acuerdo al lenguaje que nosotros usábamos para programar. Ahí si el punto no estaba donde era, la instrucción no corría bien. Entonces eso quizás me ayudó a decir, bueno, yo voy a leer las escrituras de la misma forma que leo el manual de una computadora. Lo que está escrito, eso es. Y seguramente va a funcionar. Es decir, va a correr ese programa de bendición que Dios tiene para nuestra vida si lo aceptamos tal cual quedó escrito, como quedó escrito. Pero también tuve mis ondas, ¿verdad? Porque como yo recibí a Jesús por gratitud, ahora quería que todo el mundo solo por eso lo recibiera. Y empecé a juzgar a todos. Ay, vos te estás acercando a Jesús, ni modo, como estás enfermo, no deberías de acercarte interesado. Y vos te acercás porque tu economía está mala, no debería ser así, no deberías esperar estar mal para recibir a Jesús. Y me puse todo loco, la verdad. Pero leyendo las escrituras, el entendimiento se fue renovando y me encuentro con la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo regresó a la casa del padre porque tenía hambre, porque no tenía trabajo. Y luego entonces comprendí, no importa la razón por la cual te quieras acercar a Jesús, lo que importa es que una vez te acerques, lo empieces a conocer como Él es. Yo entendí que yo recibí a Jesús en mi corazón para que Él perdonara mis pecados. Digamos que tú dices, yo no me voy a acercar a Jesús por ninguna necesidad de ninguna otra cosa que no sea la salvación. Bueno, pues ya estás interesado en ser salvo. O sea, no hay manera, porque si te acercas a Jesús sin ningún interés, lo que me dices es que no lo necesitas. No sé si me estoy explicando. El hijo pródigo regresó y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, hazme como uno de tus jornaleros. Y el padre lo que hizo fue sacar el mejor becerro, el mejor vestido, el anillo, el calzado, la fiesta. Y dijo, este hijo que estaba perdido ha sido recuperado, estaba muerto y ha revivido. Hagamos una fiesta para él. Así que si estás en esta época de crisis, no dejes que nadie te diga, ahora sí, ¿verdad? Como estás en medio de la crisis, pero tenías que haberte acercado. Deja eso por un lado y acércate a Dios. Acércate a Él de todo corazón, con la necesidad que tengas. Hemos visto cantidad de gente enferma sanando en esta época, incluyendo el COVID. Ahí tenemos la cantidad de testimonios. Bendito sea Dios. Algunos nos dicen, pero ¿por qué no van a los hospitales y critican? Porque estamos respetando las reglas, ¿verdad? No nos dejan, como tampoco, por lo menos en Guatemala, no se ha llegado a la fase donde las iglesias se abran y podamos tener servicios presenciales, y nos sujetamos a esas reglas. Nuestro oficio acá es predicar la palabra del Señor, y cuando llegue el momento, pues vamos a respetar los protocolos y todas las cosas para la higiene y el distanciamiento que se necesite, porque primero pensamos en nuestra gente, en nuestras ovejas. Así que cuando sea el tiempo, aquí te esperamos. ¿Qué es lo que quiero decir yo? Es que buscar a Dios, dice, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Buscar a Dios tiene beneficios. Ahí mismo en el verso 10 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envié. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplausos o de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán. Y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Esto del 10 al 13 es pura bendición.
que Dios promete después de haber dicho, es que miren, mis pensamientos no son sus pensamientos, mis caminos no son sus caminos. Pero si logras cambiar tus pensamientos, cambiarás tus caminos y lo que tendrás es esto que te está describiendo. Beneficios, hablemos un poco de los beneficios. Cuando tú adquieres un celular, por ejemplo, adquieres un celular, junto con el celular adquiere los beneficios que te da. No sé si me explico, no lo adquieres solo por adquirirlo. Tiene los beneficios, ¿verdad? La conectividad que te puede dar. Que estás viendo tú en casa a través de un dispositivo, a través de una tableta, una computadora, estás gozando del beneficio, ¿verdad? Cuando adquieres tú a tu internet, gozas de su beneficio. Cuando adquieres un par de tenis, de zapatos sports, adquieres su beneficio. Cuando recibes a Jesús, sin ni siquiera pedir algo en ese momento, ya recibes los beneficios. En Cristo Jesús está la vida eterna. La vida eterna es uno de los tantos beneficios que trae recibir a Jesús como Señor y Salvador. ¿O acaso no hemos leído, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia? Ojo, y estas cosas os serán añadidas. Beneficios. En el Salmo 103, Salmo 103, verso 1. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová. Ojo, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¡Wow! ¡Qué cantidad de beneficios! Dice, bendice alma mía a Jehová. Ojo acá, el grupo de adoración. Bendice alma mía a Jehová me suena como adora a Dios. ¿Sí o no? Suena eso, ¿no? Adora a Dios. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Pero hay gente que quiere separarlo y dice, adora a Dios y deja de estar pensando en sus beneficios. ¿Qué te pasa, religioso? ¿Verdad? No necesitas ser religioso. Lo que necesitamos es ser escriturales. Yo bendigo a Jehová y no voy a olvidar ninguno de sus beneficios. Dice, Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. 3 versos, familia linda, son 3 versículos que ahí tenés para pasarla. Nos perdona, nos sana, nos rescata, nos corona de favores, de misericordia, nos sacia de bien nuestra boca, nuestras palabras, y encima de eso nos rejuvenece. ¿Qué más podemos pedir? Entonces, buscar a Dios trae beneficios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será ¿qué? Añadido. No busques primero las añadiduras esperando en las añadiduras encontrar a Dios. Busca a Dios y lo demás será ¿qué? Añadido. Entonces, ojo, volvamos al pensamiento. ¿Pienso más en la crisis que se está viviendo o pienso más en los beneficios que trae buscar a Dios? Buscar a Dios es una fórmula que va a funcionar en toda época porque es la que trae los beneficios. Ahora, para renovar nosotros nuestro tanque de pensamiento, es decir, para poder meter más pensamientos de Dios allí, primero tenemos que confiar en sus pensamientos. Yuhu. ¿No se han dado cuenta que en algunas conversaciones llega el momento en que una persona le dice a la otra, mira, pero confía en lo que te estoy diciendo, hombre? Así es con Dios. Lo único aquí es que Dios piensa de una manera tan inusual a lo que el hombre estándar piensa, que nos enfrentamos con este pequeño dilema. Les repito, cuando recibo a Jesús en mi corazón y yo estudiaba informática,
Nosotros teníamos que hacer todo tal cual estaba escrito, o no funcionaba. Entonces yo apliqué eso. Dije, si voy a leer las escrituras, no las quiero leer de acuerdo a lo que yo creo o creí en alguna oportunidad. Quiero leer las escrituras para renovar mi forma de pensar. Entonces yo tenía aquí una decisión que tomar. ¿Leo de acuerdo a lo que pienso o pienso de acuerdo a lo que leo? Entonces empecé a meterle a ese tanque de pensamiento los pensamientos que encuentro en las escrituras. De hecho, te recomiendo mucho el libro de Proverbios. Y entonces empiezo a leerlo. Y a la vez estudiaba en la universidad. Si yo les pudiera enseñar a ustedes mis libros de la universidad de texto, todos están subrayados. En algunos párrafos digo, sí, así es, y escribo ahí el verso que lo respalda. En otros digo, no, así no es, y escribo ahí el verso que lo respalda. Entonces, ojo acá, si mi manera de pensar ahora está basada, o tu manera se basa en las escrituras, entonces lo demás lo leerás de acuerdo a lo que piensas. Y ojo, mira pues, si leo cualquier otra cosa y trato de leer la Biblia de acuerdo a ese pensamiento, va a haber un choque de pensamientos entre lo que algún ser humano dijo y lo que Dios dijo. Y entonces volvemos otra vez al punto de partida o al punto de tensión aquí. Es, tus pensamientos no son mis pensamientos, por lo tanto tus caminos no son mis caminos. Y le dice a todos, dejen ya sus pensamientos. Eso no quiere decir que seamos un montón de tontos, sino que vayamos a las escrituras y nos llenemos de sus pensamientos. Mira lo que dice Jeremías 29:10, lo que dice la escritura. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, está hablando del cautiverio, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Ellos no iban a volver a su lugar, ¿sí? De Babilonia a su lugar, no iban a volver a no ser que Dios despertara en ellos su buena palabra, sus pensamientos. Y dice entonces el 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Si puedo confiar en la manera de pensar de Dios, tendré paz. Si puedo confiar en la manera de pensar de Dios, confío que no tiene ningún mal pensamiento o un pensamiento de mal para nosotros. Entonces ahí se establece un balance, ¿no? El balance está en que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Eso lo que hace es eliminar la posibilidad de que yo me ponga a pensar mal de las cosas que están pasando y llegar a pensar que es Dios el que las envía. Como aquellas personas que dicen, es que Dios me envió esta enfermedad. Uy, digo yo, ojo, ojo, ojo. ¿Cómo Dios te va a enviar la enfermedad si fue Dios el que envió a Jesús a morir porque sea sano de la enfermedad? O sea, ¿qué sentido tendría sacrificar a su Hijo Jesucristo? Dios puede hacer uso de lo que te está pasando y estás viviendo durante la enfermedad para darse a conocer como el Dios que te sana. Como el Dios que tiene misericordia. Entonces de nuevo ahí tenemos un choque de ¿qué? De pensamientos. Pero si yo puedo decir, Señor, yo confío que tus pensamientos para mi vida, mi familia, para la empresa, para la iglesia, son pensamientos de bien y no de mal. Son pensamientos de paz. Muchas gracias. Entonces voy a llenar mi tanque de pensamiento de los pensamientos de Dios a la medida en que esté pensando que Dios piensa bien para mí y para ti. Y ojo, Filipenses 4:8, somos dueños de lo que pensamos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto pensad.
Y lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pensamientos, paz. Pensamientos, paz. Ahora bien, Pablo nos está prácticamente diciendo entre líneas que nosotros somos dueños de lo que pensamos. Él dice, miren, si hay algo bueno, si hay algo puro, si hay algo honesto, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Quiere decir que todos nosotros podemos controlar en qué pensamos. Aun si se te anuncia una enfermedad, ¿sí? Al anunciarte una enfermedad, tu pensamiento obviamente puede ser influenciado por esa mala noticia. Pero al final, esté o no la enfermedad en el cuerpo, lo que tú decidas pensar es algo que tú tienes el control. Yuhu. Tenemos la oportunidad de, en medio de lo que ocurre, generar pensamientos que nos saquen adelante o disminuirnos pensamientos a nivel de la crisis. Entonces la crisis no debería determinar qué piensas. Lo que piensas debe determinar cómo manejas dicha crisis. Sí, o termine esto, yo me voy a oír predicar varias veces. Yo mismo necesito estar escuchando este mensaje constantemente. Hace poco me desperté en la madrugada, no sé si les ha pasado a ustedes que de pronto tienes un sueño, fíjate, tienes un sueño que te molesta. Algo pasa en el sueño. Ustedes han tenido esos sueños que a medianoche como que sueñas algo y te molestó. Cuando ese que crea una molestia, la bilis se riega en tu cuerpo y te despiertas. Y no querés volver a ese sueño. Pero ¿cuántos han tenido un sueño contrario? Un sueño tan chévere, como dicen, tan lindo, y por alguna razón te despiertan y tú decís, ay, yo quisiera volver a soñar lo que estaba soñando. Bueno, es lo mismo con los pensamientos. Hay conversaciones que tienes con otras personas que afectan para mal un pensamiento y tú no querés regresar a esa conversación. Hay otras que te traen paz. De tal manera que debemos tener nuestro conjunto, nuestra estructura de pensamientos lo mejor posible alineados a la voluntad de Dios, para entonces experimentar todo lo que el Señor nos da. En Hebreos 4:12 leemos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios va a discernir mis pensamientos, si son buenos o son malos. Es decir, Él nos da su pensamiento. Yo digo, no. O digo, sí, yo quiero pensar de esta manera. También la palabra en Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces anoten ahí. ¿Se recuerdan? Caminamos según lo que pensamos, lo que dijo el profeta. Aquí dice prácticamente experimentamos o vivimos experiencias de acuerdo a lo que pensamos, porque vamos a experimentar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Job capítulo 20 verso 2: por cierto, mis pensamientos me hacen responder. Entonces respondemos de acuerdo a lo que pensamos. En Primera de Reyes 18:21: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Entonces caminamos de acuerdo a lo que pensamos, respondemos de acuerdo a lo que pensamos,
experimentamos de acuerdo a lo que pensamos y decidimos de acuerdo a lo que pensamos. ¿Qué tú piensas de estos tiempos? Te tengo buenas noticias. Ustedes saben que la parábola de los talentos, cuando el Señor dice, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, a uno le entregó 5 monedas, a otro 2 monedas, a otro 1 moneda o talentos. Los talentos ahí son monedas. Dice, cuando el Señor de ellos regresó, ¿cuántos creen que Jesús está por regresar? Entonces regresa y le pide cuentas a los 3. El que tenía 5 talentos produjo otros 5, el que tenía 2 produjo otros 2, pero el que tenía 1 por miedo lo enterró. Y ojo, porque muchas veces el miedo nos engaña, tratándonos de decir que vamos a ganar algo al obedecerlo, cuando realmente vamos a perderlo. El miedo le dijo, esconde el talento, cuando venga tu Señor se lo das. Y le hizo creer que nunca iba a perder dicho talento. Y fue todo lo contrario lo que le pasó. Perdió el talento e incluso perdió el empleo que tenía con su Señor. Y le dijo, y a este hombre lo sacan a donde es el crujir de dientes. El talento de él se lo dan al que tiene 10. ¿Cuál es la buena noticia? Si yo creo en las parábolas de los tiempos que anuncian su venida, debo entender y renovar mi pensamiento a esto. Si el Señor va a venir a arreglar cuentas y el que tenía 5 produjo 5 y el que tenía 2 produjo 2, quiere decir que el Señor va a estar bendiciendo de tal manera que podemos producir el doble. Eso entiendo yo en la parábola. Pero ¿por qué logramos entender así? Porque al leer todas las escrituras nos damos cuenta de que Dios no depende de una época para bendecir. Nos va a estar bendiciendo siempre.